Y como cada semana, hoy estamos con ustedes, nos damos la bienvenida y les damos la bienvenida para abordar otro tema de alto interés. En esta ocasión vamos a platicar con la senadora Celeste Asensio, senadora de Morena, en un tema muy específico, como es el proceso de renovación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los derechos humanos, que es un asunto particularmente especial, porque toda persona tenemos nuestros derechos humanos y a veces son violentados, y de ahí la importancia de esta ocasión en que vamos a platicar con Celeste Asensio. Habrá todo un parlamento abierto para la próxima elección de quién ocupará la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy todos los detalles aquí en esta mesa con la senadora Celeste de Michoacán, una de las más jóvenes, por cierto, de las senadoras más jóvenes actualmente, y que representa dos sectores muy importantes, porque ella representa al sector indígena y también de alguna manera a la comunidad lésbico-gay. Así es de que está interesante la entrevista hoy con Celeste Asensio para que se quede con nosotros aquí en Zona Michoacán. Cada semana tenemos estrenos de entrevistas que las transmitimos los miércoles a las 8 de la noche. También puedes consultar nuestro portal de noticias e información 24 horas del día a través de www.zonamichoacán.com y estamos en todas las plataformas digitales. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos. Y tal como lo comentamos, está con nosotros y damos la bienvenida a la senadora Celeste Asensio, michoacana, senadora por Morena, por el PT y el Partido Verde. Ella es una luchadora social, pudiéramos decir, forma parte de una serie de actividades que sin duda alguna representa para la comunidad indígena un avance y desde luego una defensa. Así es que le damos la bienvenida a Celeste Asensio, senadora. Hola Celeste, bienvenida, buen día, o buenas noches porque estamos grabando, pero ya la gente sabe. Grabamos en la mañana, pero todos los miércoles estamos aquí a las 8 de la noche con todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Pues con el gusto de saludarles como siempre, ahora en este nuevo espacio que pues les deseo también todo el éxito acá. Muchas gracias, Celeste. Ya te conocemos ya desde hace ya un rato, de hace años. Conocemos tu trayectoria, pero compártenos para las personas que nos siguen y que están viendo esta entrevista en Zona Michoacán, ¿quién es Celeste Asensio? Bueno, en palabras simples y al mismo tiempo profundas, consideraría que Celeste Asensio es una mujer que la palabra que más la define es la fortaleza, y que justamente vengo yo de mis raíces purépechas, de las cuales siempre me voy a sentir muy orgullosa. Mi apellido Asensio es de un pueblito, una comunidad indígena que se llama San Isidro Labrador, que casi nadie conoce. Está de Paracho, donde es mi familia paterna, pues todavía más adelantito mis abuelos hablaron 100% purépecha, mi papá también, y a mí me da muchísimo gusto que todavía mis sobrinos ya empiezan a hablar la lengua madre. En mi caso fue un poquito diferente porque pues yo no vivía allá, yo vivía ya más en Paracho, y en Paracho pues no se habla nuestro idioma. Y bueno, además de eso, pues ya cursé mi nivel básico en Paracho hasta la secundaria. En la prepa me voy a la EPLE y posteriormente me vengo aquí a Morelia a hacer la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales. ¿En qué año, Celeste, andabas aquí en Morelia ya? Ya aquí en Morelia, bueno, la prepa fue 2008-2011, entonces la universidad fue 2011-2016. Nicolaita. De corazón. De corazón, orgullosamente Nicolaita. Sí, así es. ¿Y cómo fue en tus inicios en la política? Porque sales en ese momento de Paracho, un pueblo, hay que decir, un pueblo indígena. Te vienes como muchos estudiantes, tienen que emigrar a la capital, a Morelia, para poder desarrollarte profesionalmente. ¿Terminas tus estudios y te involucras a la política o desde antes? ¿O cómo fue ahí ese vínculo? No, de hecho, yo de algo, y justo me di cuenta porque apenas estaba platicando con el
ingeniero Alejandro Esquer, en Cámara de Senadores, que es mi vecino de escaño, y le decía que yo tengo todavía mi credencial de gobierno legítimo. Y en esa credencial de gobierno legítimo me llamó la atención, nunca me he dado cuenta, que dice Escuela Secundaria Federal Lázaro Cárdenas del Río. O sea, desde la secundaria yo ya andaba metida en este tema, pero pues obviamente no a profundidad y no a conciencia. ¿Cómo me meto? Pues mis papás son maestros. Entonces ellos siempre andando en el magisterio, pues han estado en la lucha democrática. Aquí voy a hacer hincapié en un tema y yo le decía a mi mamá, pero es que ustedes cuando se van a las manifestaciones dejan a los alumnos sin estudiar. Y me decía mi mamá, mira, nosotros como maestros ya sabemos cuáles son los tiempos, donde hay que pedir aumento de sueldo, donde hay que pedir ciertos derechos, etc. Y tenemos la obligación, el compromiso y la responsabilidad de atender a nuestros alumnos, dejarles, no sé, tareas, herramientas, etc., para que no se pierda. Obviamente no todos hacen eso, pero a mí me llamó la atención que mi mamá sí lo hacía. Entonces, de allí, mi mamá y mi tío Víctor fueron los primeros delegados de Paracho en el distrito de Zacapo. Profesores los dos. Mi tío Víctor no, mi tío Víctor es chofer. Ya. Y entonces, ellos son fundadores de Morena. Fueron de los primeros delegados en los orígenes de Morena. Así es. Y entonces mi mamá, mi tío Víctor, mi tía, porque antes los comités de Morena se conformaban principalmente por familias, ellos se hacen fundadores de Morena y en una ocasión le preguntan a mi mamá, maestra Tere, ¿usted por qué está en Morena? Y a mí la verdad que su respuesta me impactó y es lo que me hace hoy estar aquí. ¿Qué contestó? Por mis hijos. Quiero que mis hijos tengan condiciones de estudio y mejores condiciones laborales. En aquel momento yo tenía unos 16 años, iba en la prepa. Mi hermano mayor es 1 año y medio mayor que yo. Y mi hermana menor es 1 año y medio menor que yo. Entonces me imagino, nunca lo he platicado con ella, pero me imagino que la preocupación de mi mamá era cómo voy a mantener o sostener a los 3 en el mismo nivel educativo que es la universidad. Porque siempre con mis hermanos Se hemos juntaron. ido juntos en la primaria, juntos en la secundaria, Sí. y juntos en la prepa y juntos en todo. Sí, claro. Supongo que esa era como su preocupación. De allí se mete ella a Morena. Cuando ella contesta esto, yo hago consciente todo lo que está sucediendo y empiezo a repartir el periódico Regeneración de manera voluntaria, de manera consciente. Allá en Paracho. En Paracho. En Paracho y las comunidades. Mi mamá llevaba el periódico que a Cheranástico, que a Huiran, que a Pomacuarán, Arato, y yo la acompañaba. Pero a partir de ese momento, ya no solamente fue acompañamiento, ya fue un trabajo en conjunto. Y eso fue, ¿tú tendrías cuántos años en ese momento? Como 16 o 17. ¿Y a partir de qué fecha o cuántos años tienes cuando ya empiezas a entrar a la Morena? Porque eres de las personas que entraron en sus orígenes, ¿correcto? De los fundadores. Así es. Mi hermano, bueno, yo venía de realizar una estancia de investigación en Buenos Aires, Argentina, sobre familias homoparentales. Y esto es en 2015. Llego yo de Buenos Aires y mi hermano me dice, ¿sabes qué, Reina? Me llamo Reina también, Reina Celeste, y mi familia me dice Reina. Me dice, ¿sabes qué, Reina? Va a haber elecciones para elegir a los consejeros de Morena. Morena siempre ha tomado en cuenta la paridad de género, independientemente de que existía o no existía como acción afirmativa o... Ajá. Desde un inicio. Desde un inicio siempre. Entonces mi hermano me dice, por paridad de género, ¿cómo ves si te postulas tú para la consejería con un chico de Zacapu que se llama Manuel? Órale, va. Me registro, soy votada, me eligen como consejera. Y mi hermano nuevamente me volvió a decir, oye, Reina, en Morena, en el Comité Ejecutivo Estatal, nunca ha habido nadie que represente la diversidad sexual. No tengo que decírtelo, creo que puedes hacer un buen trabajo allí. Le dije, pues sí, estaría bien.
Y entonces me elige nuevamente ya en el consejo para ser secretaria de Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Estatal. Esto es 2015, que en aquel momento tendría 21 años, más o menos, 21 o 22 años. Bien jovencita. Y ya, pues ahí empiezo, Tu hermano, el de las grandes ideas. ya sé. Te abrió, ¿no? Te abrió ahí Ajá. los ojos, te decía, oye, tú puedes perfilar para aquí o puedes perfilar para este otro lado. Sí, sí, sí. Y él no, más bien a ti te mandaba. Pues es que Te daba siempre- indicaciones siempre por dónde hemos podría andado, o sea, incluso fui yo Están quien muy me invitó a ligados. Morena. Sí. Ajá, él no estaba como que tan metido. Yo fui quien le dijo, oye Ángel, vente, vámonos a acercarnos a la Secretaría de Jóvenes de Morena con Carolina Rangel. Y Ángel también se acerca y de ahí empezamos, los dos andamos, todavía tenemos fotos donde andamos los dos para todos lados. Y hoy Caro Rangel forma parte del Comité Ejecutivo Nacional. Sí, en efecto, Y de hecho, bien joven, o sea, tú joven, Caro también. Secretaria súper general. joven. Secretaria general. yo creo que ustedes saben que quienes Sí. venimos de alguna comunidad o de algún pueblito más chiquito, somos siempre como más tímidos, como más reservados. A mí me da mucha pena volantear. Quien me enseña a volantear es Carolina Rangel. Me dice, no te dé miedo, mira, nomás pasa la gente y les vas diciendo, oigan, si le interesa, ya ellos mismos te preguntan. Sí, pues también fue de las fundadoras. Y Cierto. entonces la carrera que has tenido dentro de Morena ha sido muy significativa por los cargos que te ha tocado desempeñar. Sí, en efecto, desde principio, pues de repartir periódico, yo les decía siempre llevar la palabra de Andrés Manuel López Obrador, que podremos estar de acuerdo o en desacuerdo con ciertas decisiones que se tomaron, pero que al final del día, pues como líder, al menos para las juventudes en México sí representó muchísimo, porque justo fue esta transformación. Realmente sí, porque me invitaron mucho a participar en otros proyectos políticos, pero yo tengo la certeza y la garantía de que si hubiese sido cualquier otro partido político, no pasaría de una campaña siguiendo repartiendo periódicos, colgando lonas y ya. Aquí sí se dieron oportunidades. Pasaste por la Cámara de Diputados, Cámara Federal de Diputados, actualmente senadora, áreas estratégicas sumamente importantes, Celeste. ¿Cómo es que llegas primero a la Cámara Federal de Diputados? Después de que estoy como secretaria de Diversidad Sexual en el segundo Comité Ejecutivo Estatal que presidía Roberto Pantoja, se viene un periodo de inscripciones o registros, mejor dicho, de registros para las candidaturas en 2018. Nuestra primera candidata a la gobernatura pues fue María de la Luz. La apoyamos muchísimo. Y ya en el 18, yo siempre fui de las convicciones de que no estábamos en un partido o en un movimiento por cargos. Yo voté porque Morena no fuera partido político, pero pues ganaron la mayoría. Y entonces me dicen, Celeste, pues regístrate para algo. Yo les dije que no, que yo no estaba por cargos. Me dijeron, pues mira, si no te registras tú va a llegar alguien más y se va a Va registrar. a tomar esa oportunidad, Exactamente. claro. Yo a lo primero que me registré fue a una diputación local con cabecera en Paracho. Fue lo primero que me registré. Pero afortunadamente hubo condiciones que les voy a dar esta oportunidad, esto nunca lo he dicho. Tú cuenta, estamos en públicamente, confianza, Celeste. pero Nadie nos vea. y que al cabo ya afortunadamente hizo un gran trabajo. Sí. Me platican que iba nuestro expresidente de la República, nuestro presidente de la República del sexenio anterior, Andrés Manuel López Obrador, en un vuelo. Y le pregunta a otra persona, ¿quién pudiera quedar en materia de diversidad sexual? Y entonces empieza, pues que hay mucha gente en Ciudad de México, en tal. No, pero que además sea joven. Dice, híjole, pues entonces todavía la vida, ya sabe, no trabajando al mí. Y en esa circunstancia
por azares del destino, porque fue una persona que vino a trabajar mucho a Michoacán, le dice, conozco a ella. Está en Michoacán, es secretaria de Diversidad Sexual, y no solamente es joven, es mujer y es indígena. Y es de la diversidad sexual. No, pues ahí sin duda Cumplías alguna, se todo, reunía muchas todo. características muy Oye, interesantes. me llama la atención. Tú estabas en favor de que no fuera partido político. ¿Por qué? Me interesa mucho saber por qué no quieres que fuera por partido ¿O político. no querías? Yo pensaba, y lo sigo pensando todavía hasta la fecha, que al Morena hacerse pasar de movimiento a partido, iba a ocurrir lo mismo que con todos los partidos políticos de nuestro país. Ujú. Tienen un buen espíritu, tienen muy buenas convicciones, tienen buenos estatutos, decálogos y demás, pero pues en la práctica se pierden. Y en la práctica me refiero desde quiénes pueden ser nuestros posibles candidatos o candidatas. Y no nos vamos muy lejos, lo estuvimos platicando en algún otro momento aquí en Michoacán, donde tuvimos simulación de personas que aparentan ser de la diversidad sexual y nada tienen Claro, que ver. mentiras, engaños. Exactamente. Entonces, en este sentido, pues siempre ha habido cúpulas del poder. Y yo no quería que Morena se convirtiera en eso. Porque Morena empezó como un movimiento muy noble, Sí. como un movimiento de transformación. Así es. Y pues temía, y sigo temiendo, el sentimiento no ha cambiado, de que todo el trabajo que nos costó fundar y que siempre tuve la certeza que Morena se iba a convertir en la primera fuerza política de nuestro país, se transformara para mal. Que a veces es lo que pasa, vamos a suponer, Sí. la bomba atómica y todo esto, ¿no? La película, no sé si la vieron, Sí, sí, sí. que justo lo crean como con una buena intención y a la larga hay personas que llegan y lo convierten en mal. En Pero algo hoy es malo. partido político, ya lo es. ¿Estás conforme con Morena? ¿Cambiarías algo tú, con toda la experiencia que tienes y con toda esa esencia de que te dio Ser fundadora. ser fundadora y trabajar? Cuando eran, Celeste? cuando apenas era un movimiento que empezaba. Pienso que ahorita estoy a la expectativa, justamente por esta renovación que se dio, que de entrada es la primera vez que tenemos una dirigente mujer, que es Luisa María Alcalde Luján. Es joven también, tiene 35 años. Secretaria General, Carolina Rangel, que también hay mucha expectativa porque además es del estado de Michoacán. Así es. Y está, pues, Andrés Obrador, que también es joven. Entonces, en este momento creo que no podría tener una opinión tal cual porque acaban de empezar. Exacto. Tendríamos que esperar un lapso de algunos años incluso para ver cómo van a estar direccionando el camino de nuestro movimiento. Sin embargo, ¿qué sí cambiaría yo? Porque así me he conducido de esta manera. Como diputada federal, no participé para ser consejera nuevamente. ¿Por qué? Uno, porque está prohibido en los estatutos. Y dos, porque también he sido de la idea de que si ya estoy en un encargo, hay que dar oportunidad a que nuevos perfiles vengan. Fíjense que no me registré en ese proceso y aún así gente votó por mí. Aparecía ahí en las boletas celeste y ya hasta decía, ay, un voto nulo. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo personas que siendo diputados locales fueron y se registraron como consejeros. Entonces ya están ocupando un doble espacio tanto al interior de nuestro partido como pues en el Congreso del Estado de Michoacán, ¿no? Por decir algo. ¿Cuál sería la propuesta? Si eres servidor, funcionario, diputado, no sé, del poder ejecutivo o legislativo,
pues darle la oportunidad a alguien más de que haga la vida orgánica de nuestro movimiento. Claro. No significa que nosotros ya no lo vamos a hacer. Claro que lo vamos a hacer, pero desde otra área, desde otro papel, desde otro rubro, desde otro ámbito, donde apoyemos siempre será bueno. Que no se enquiste el poder en algunas personas solamente. Pero tú ahora eres senadora, fuiste diputada y ahora senadora. Diputada federal. ¿Lo buscaste, te llegó o qué pasó? Que además aquí, si me permites, diputada federal de las más jóvenes en su momento y la más productiva, o sea, no de las más, no, o sea, la más productiva en la pasada legislatura. Y hoy en el nivel de senadora. Y estás bien joven. ¿Qué se siente? Primero ¿qué se siente esa responsabilidad? No, pero la Yo me volvería transformación. loca, estoy en esa... Y como que ¿para dónde corro? ¿Qué hago? ¡Qué miedo! Pero la transformación que se da de diputada a senadora. Pues son varios factores. Por una parte, y como les decía que estudio Derecho, pues yo en algún momento dije, bueno, consideraba que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores estaban personas que no siempre estaban como muy pendientes de la realidad de México. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que o eran personas de un estatus Alto. que no conocían la realidad de lo que representaba tener mejores sueldos, mejores ingresos, mejor alimentación, mejores salud, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues también decía, ya hay muchos que no tienen hasta cierto punto cierta preparación, porque puede haber diputados federales, se los dejo de tarea incluso, que no llegaron a presentar una sola iniciativa en 3 años. Sí. No Sí. solo federales, también locales. Sí, y que ni iban a las sesiones además. Exactamente, y que no iban a las sesiones. Y que, pues sí, fíjense, cuando llego a la Diputación Federal, me entero que tenían estilistas privados, vales para gasolina, vales para alimentos, pero además viáticos, pero además el famoso ramo de los moches, que se podían llevar más de 25 millones de pesos, porque hacían una función que no siempre les tocaba, que era la de gestionar. Entonces, yo lo que digo, sí es importante hacerlo, pero siendo un vínculo con la dependencia correspondiente. Se complica a veces si no tienes buena relación que con el gobernador, que con el director, con lo que sea, ¿no? Pero sí se puede hacer. Nosotras en la legislatura, y cuando digo que sí se puede hacer, es precisamente porque estaba Silvano Aureoles de gobernador y uniendo fuerzas de voluntades logramos gestionar reencarpetamiento de carreteras, justo allá para mi pueblito que es San Isidro. Entonces, el cambio de diputada federal al Senado de la República, de entrada, y es triste decirlo, lo primero que observo, José Luis, Sí. clasismo, sectarismo y un estatus verdaderamente impresionante. En las nubes. Entonces es cierto. Yo pensé que era No, es un completo. cuento, una fantasía. No, pues es una realidad muy triste, muy lamentable, que en la casa del pueblo no den oportunidad de que realmente se maneje de esa forma. Te hacen- ¿Así estaba antes o No, ahora antes que estaba llegas? peor. Y ahora pero que se llegas, ¿está igual? Está igual, ¿Lo No me sentiste digas. en ti, hacia tu persona? no tanto hacia mí. Ahora en este Senado de la República llegamos varias personas que somos indígenas y no nos vayamos muy lejos. La discusión del artículo 2 constitucional, que pues vaya, de pronto me dice una persona, yo me registro para participar y me dicen, pues vamos a ver cómo se va desarrollando el tema, pasan por grupos parlamentarios y les digo, yo tengo intención de participar. Y me dicen, sí, Celeste, pero es que tú no eres auténtica. Le dije, ¿cómo que no soy auténtica? Pues sí, es que tú ya eres mestiza.
Pero fíjense, o sea, ¿Cómo? yo sé ¿Alguien te que dijo eso? ¿En el Senado? ¿No le mentaste a la madre? en mi mente nada más. No, Fíjense. ¿Cómo? no lo puedo creer. O sea, no lo puedo ¿Un creer. senador? Oh, ¿Un senador te dice a ti, senadora? ¿Y Y qué yo pasó? sentí, imagínense, yo creo que por eso me puse tan sentimental en ese momento, porque sentí que me estaba quitando mis raíces de mis abuelas Completamente. y que mi papá no era mi papá. Entonces dije, entonces si no soy auténtica, ¿Y mi papá quién era? ¿Un Ajá. español o qué? ajá. Entonces, Guau. fue muy, a mí todavía hasta hoy en día estoy con eso, porque digo, ¿cómo están las interpretaciones? Y entonces en base o con base a que sí y con base a que no. Y eso por una parte que fue lo que a mí allí sí me impactó muchísimo. Claro. Sí te afectó. Sí, o sea. Por supuesto. O sea, no es algo superficial, pues para mí es completamente profundo, pues es mi familia, son mis raíces. Pero a otra compañera, ella viste muchísimo más sus trajes típicos. Le cierran ella, vamos a suponer, viene al pleno y le ponen la mano. Solamente pueden ingresar senadores. Y entonces otro le contesta, ella es senadora. Ah, pase, una disculpa. Por su ropa, la Por cómo juzgaron venía vestida. en el Senado. ¿Qué? Wow, estoy ¿Y así. sigue igual? No, ¿Sigue incrédula. igual? No, Qué fuerte. No puede ser. No, pues sigue igual. Yo voy a apunar muchísimo porque eso cambió. Ojalá lo logres. No voy a decir nombres, pero incluso aparte de mi equipo de trabajo, también de pronto llegan, vamos a suponer, ciertas cúpulas Sí. y pueden ingresar con su equipo de trabajo completo, ¿no? Y de pronto yo les digo, oigan, ¿me pueden dar la oportunidad de que pase parte de mi equipo para, no sé, firmas, fotos, lo que sea? No, una disculpa, no puede ingresar nadie. Entonces ahí empiezan, ¿no? Pues las desigualdades. Completamente, porque entonces con todo esto estamos confirmando pues lo que ya luego se rumoraba mucho. Hay grupos de élite en las cámaras. Sí lo hay todavía. Sí, en efecto. Y pues acá, afortunadamente también es cuestión de mucho trabajo. Sí. Llego y en este momento lo que estamos trabajando ya, porque me está tocando presidir la Comisión de Derechos Humanos, Así es. tenemos un proceso en el que se tiene que reelegir o renovar a la o el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este sentido, pues ya salió la convocatoria. Justo hasta el miércoles 15 tienen para registrarse todas las personas que así lo deseen hacer. Y pues aquí, por ejemplo, ¿qué observaba, no? Lo que les decía hace un momento, que tiene todo que ver. En sexenios anteriores a la Cuarta Transformación, los derechos humanos más vulnerados eran los de seguridad. Las principales quejas eran para la Sedena, para el Ejército, para las policías municipales, para las policías estatales. Y ahora en el último sexenio, o en el primer sexenio de la Cuarta Transformación, último de Andrés Manuel López Obrador, pues, ¿qué es lo que ocurre? Cambia la percepción. Ahora no son los temas más dolidos, los de seguridad, los de Sedena, los de etcétera, sino los de salud. Mira. Eso es algo que a mí me llamó mucho Claro. la atención, porque las personas consideran y han presentado más quejas porque no se les da una cita, porque no tienen un medicamento, porque hay maltrato, sobre todo es eso mucho maltrato de las partes administrativas para con las personas que van a solicitar algo. Del sector salud, de todos los, sector salud público. Exacto. De todo. Fundamentalmente pues en el IMSS. Ahí es donde En el IMSS. se están afectando los derechos humanos. Ya ahora. cambió entonces el tema. Ya no son las quejas hacia seguridad pública en este momento, entonces las principales hacia el sistema de salud en general. Sí, las de seguridad pública se fueron después del número 8. Mira. Y entonces ahora hay un parlamento abierto, ¿es correcto? El Parlamento abierto se va a tener el día 22 de octubre, donde vamos a tener organizaciones de la sociedad con la intención
de que nos vengan a decir, ¿no? Justamente, bueno, nosotros quisiéramos que la persona titular de Derechos Humanos nos respondiera, por ejemplo, si estaría dispuesto a presentar su ley 3 de 3. O qué haría en un caso práctico si justamente desaparece una persona y cuál sería su actuar. Si haría una recomendación o no, etcétera, etcétera, ¿no? Las comparecencias se van a realizar posteriormente el día 24 y bueno, ya espero que podamos tener un nuevo titular o reelección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a más tardar entre el 8 y 10 de noviembre. Puede haber noviembre. reelección, sí puede haber. Sí. Del actual. Sí. Oye, pues presides tú la Comisión de Derechos Humanos, pero 7 comisiones más, ¿cómo le vas a hacer? Ya sé, yo espero que... Pues es que- ¿En cuántas más Como estás? si fueran Tú presides 7. Derechos Humanos y presides esta otra, la de... No. nada más Derechos Humanos. Ajá. Presidenta. Solamente formas presido parte. Esa es muy Derechos importante, Humanos. la Comisión de Derechos Humanos es importante hoy en día. Sí, desde Bastante, luego. de hecho. Considero que esta reforma constitucional de 2011 con Felipe Calderón pues Sí. fue algo que verdaderamente a México nos colocó a la vanguardia en esta materia. Sí, ¿y en qué otras comisiones estás? Igualdad de género, anticorrupción y transparencia, deporte, juventud, La nueva, que me llamó la atención, inteligencia artificial, pueblos indígenas, y yo espero que... Por sí. Y ya con esos tienes, fuera te poco. sobra. Ahora entiendo el por qué no estás de acuerdo en que se formara el partido Morena como partido político. Lo entiendo porque lo que estás percibiendo, supongo, es que llegaron personas o personajes que realmente no tienen nada que ver con la cuarta transformación. No sé si me equivoca en esta percepción. En el tema de la sensibilidad. Yo creo que depende, porque afortunadamente estamos ciertos perfiles que a mí se me hace que somos quienes vamos a renovar todo lo que ha venido ocurriendo. Por ejemplo, está Miroslava Schemberg, que es diputada federal de, bueno, ella es de La Piedad, pero es diputada por Zamora. No, pues con ella también somos de las Juventudes Morena. Y se le dio la oportunidad en esta ocasión, ¿no? Pero de pronto, sí, también es cierto, llegan ciertos personajes que también es importante que aprendamos un poquito a observar más allá, ¿no? Por ejemplo, el caso de nuestra compañera Araceli Saucedo. Estaba pensando, la tenía en la mente, te iba a preguntar. Y no es Estaba porque vengas pensando de en el amarillo, tema. Fíjate, ya ves cómo eres, qué llevadita se les da, no te creas, no es cierto. Pero fíjense, ¿qué pasa? Desaparece el PRD a nivel federal. Sí. Ella es senadora de la República a nivel federal. Entonces, de que se quedaran, vamos a decir, bailando, por así Sí. poner un ejemplo, a que puedan pertenecer a un grupo parlamentario que coincide con las ideologías que eran del PRD, porque acuérdense que finalmente el PRD se desintegra a raíz justo De que nace Morena. sobre todo, también, pero ya desde antes del PRD ya estaban como Sí, desintegrados. fracturado. Etcétera. Entonces, la compañera Araceli y el compañero Chavo, en lugar de quedarse por ahí nada más, pues toman una decisión que a mí me parece correcta. Coincidir con las iniciativas que va a presentar Morena en beneficio de todas y de todos. Y de pronto hay personas que sí pueden criticarlo, sí pueden estar en desacuerdo, pero que también, si no fuera por ellos dos, posiblemente las reformas que quisiéramos implementar para el llamado Plan C no se lograrían, Así porque es. no tendríamos mayoría. Claro. De ahí el peso, y de ahí la crítica, de ahí el comentario, y de allí el valor de su voto. Exactamente. Y también de allí, nosotros no decimos, no se vengan porque somos fundadoras, porque no sé qué, no, nada de eso. Pero también, sí decimos, si se vienen, sepan que no es el PRD, sepan que no es el PRI,
Y a muchas personas les está costando mucho trabajo porque se vinieron con esa mentalidad. Claro. Y cuando en 2018 a un diputado federal le quitaron tantos privilegios, decían, yo no quiero estar aquí, ¿por qué me vine aquí si esto no es como yo cuando fui diputado federal? Les digo, pues que esto es la cuarta transformación, trabajar con austeridad. ¿Y si se aplica realmente la Pues no austeridad? todos, muchos de hecho ya no están, como que nomás vinieron y dijeron, no me gustó. No voy a hacer business, ahí nos vemos. Ándale, exactamente, y se retiraron. Entonces también es eso, que vénganse, sí, adelante, nadie les dice que no, las puertas están muy abiertas, pero pues hagan principios diferentes a los que han venido practicando. Celeste, ¿de qué eres auténtica la eres? No sé por qué te lo dijeron, pero tu trayectoria y todo lo que te conocemos habla de una autenticidad de todo lo que haces. Así es que tú no te arredres, que te dé temor, porque es lo que necesitamos justamente. Gente de perfil, gente convencida. Y hablo de los políticos, de todos, porque hay unos que andan brinque, sin ideología, y esto es lo que abarata la política. Este es mi personal punto de vista. Y nos gustaría estar muy atentos aquí a tu trabajo como senadora, que pues seas como la voz de lo que está ocurriendo en el Senado, lo que los temas federales, aquí en tu espacio te lo abrimos, que nos interesa además muchísimo, ¿no? Y sobre todo, para ti que te conocemos con tu trayectoria, es una persona bastante decente. Y yo me atrevo a decir que decentes en la política hay muy pocos, y lo digo con conocimiento de causa, ya tantos años en esto. Así es de que pues ojalá que lo estés visitando constantemente para que nos digas cómo va todo y cómo va avanzando. Nos interesan mucho los temas locales de Michoacán que se puedan abordar allá en el Senado. Sí, desde luego, pues yo les agradezco muchísimo el espacio, la oportunidad, y justo por lo que creo y sigo confiando en el proyecto de Morena, es porque tenemos a la primera mujer presidenta de la República. Hay paridad de género en los congresos. Hay jóvenes que, lo digo con mucho respeto, yo afortunadamente amo el trabajo de mis padres también. Prácticamente crecí en las aulas. Entonces, que nos dieron la oportunidad de ser hijos de maestros, de ser hijos de personas que se dedican al arte, a la cultura, no precisamente de políticos, como siempre se acostumbra, de que hoy estamos en estos espacios. Uh-huh. Pienso que mientras eso siga ocurriendo, aunque claro que deberíamos de hacer más, pues da un panorama acertado. Hay un cambio. Así es. Hay un cambio de mando. Uh-huh. Hay un cambio de forma de ser y hay un cambio en la política. Uh-huh. Los jóvenes están en su momento. Sí. Te agradecemos muchísimo, Celeste, que has estado con nosotros aquí en Zona Michoacán. Al contrario, yo les agradezco muchísimo a ustedes y sí, esperemos que no sea la primera. ¿Estuvo gusto la charla, sí o no? Sí, claro. No va a ser la primera, porque sería bueno en otra ocasión platicar de la presidente Claudia. Uh-huh. Sí, claro que sí. Muy bien. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Y bueno, pues nos despedimos a ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Todos los miércoles estreno de entrevistas 8 de la noche aquí por Zona Michoacán. Y recuerde que puede consultar noticias todo el día en www.zonamichoacán.com y estamos en todas las plataformas digitales. Simplemente muchas gracias y ahí le dejamos la entrevista. Gracias.